semana pasada nosotros comenzamos esta porción de Efesios y vimos que Pablo aquí a través de la inspiración del Santo Espíritu nos está instruyendo y nos está rogando, nos está mandando, debo decir, a que seamos imitadores de Dios. ¿Se recuerdan? Que aprendamos a copiar, a seguir el patrón. Hablamos de que esto no es una opción. Para el creyente no es una opción. El ser un imitador de Dios es un mandato. Se le exige que nosotros aprendamos a seguir las pisadas de nuestro Señor, a que aprendamos a imitar el patrón que Dios claramente nos ha dado. Varias cosas solamente para repasar, por si acaso alguien no estuvo aquí la semana pasada. Tenemos que nosotros conocer a Dios para poder ser buen imitador de Dios. Yo no puedo imitar a alguien a quien yo no conozco. Así que para yo poder ser un buen imitador de Dios, tengo que ser también un buen conocedor de Dios. Así que conocerlo a Él es importante y es primordial. Para poder conocer a Dios ahora, tengo que conocer su palabra, que es la revelación de Dios. Dios se ha revelado a nosotros a través de la Santa y Sagrada Escritura. No hay otra forma de yo conocerlo a Él. Mientras que la creación, por un lado, nos da a nosotros una revelación general acerca de Dios. Sabemos que Dios existe y es real porque no hay otra forma de explicar la creación. A su vez, nosotros no podemos conocer las características esenciales y personales e íntimas de Dios a través de la creación. Necesitamos que Dios se nos revele a nosotros. Necesitamos que Dios sea el que nos diga quién es Él y que nos explique cómo es Él. De cierta manera, las religiones del mundo yo creo que siempre han sido el intento del hombre de tratar de descubrir a Dios por su propia cuenta. El problema con eso es que por más que el hombre trata, nunca puede conocer a Dios de manera completa. Es como si el hombre está dentro de una caja y su intento a través de la religión es tomar un alfiler y comenzar a hacer huecos dentro de la caja para tratar de mirar hacia afuera a ver si puede ver a Dios. Lamentablemente no alcanza mucho de eso. En el caso nuestro ahora, nosotros entendemos que la revelación de Dios al hombre es Dios metiéndose dentro de nuestra caja y revelándose a nosotros. ¿Ve la diferencia? Y su palabra entonces es esa revelación especial de Dios hacia nuestras vidas. Y para yo entonces conocer a Dios, tengo que conocer su revelación, que es su palabra. Y otra cosa que dijimos es que el patrón entonces a seguir lo encontramos nosotros en la persona de Jesucristo. Cristo es el ejemplo de Dios para nosotros. Cristo mismo dijo: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Él dijo: aprended de mí, que soy manso y humilde, etcétera, etcétera. Vemos que Jesucristo entonces es el patrón perfecto a seguir para poder ser un buen imitador de Dios. Y vamos en esta mañana a hablar un poquito más de eso. La otra cosa que vimos la semana pasada es que nuestra motivación para nosotros ser imitadores de Dios es nuestra posición en Dios. Pablo nos dice ahí en el verso número 1 que somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios. Entonces, si yo soy un hijo de Dios, tengo que aprender a comportarme, a actuar, a seguir a mi Padre. Por naturaleza, el hijo tiene la característica del Padre. Ya sea, por ejemplo, de manera biológica, si usted se pone a pensar en los padres y los hijos, el padre y la madre le pasan al hijo los genes, el ADN que compone ahora al hijo, y entonces usted puede ver cómo el hijo recibe por herencia biológica características de su padre y de su madre. Usted puede decir: oye, no puedes negarlo, ese es tuyo. Por más que diga que no, se denota en la cara que es tuyo ese hijo, ¿verdad? Usamos ese tipo de expresiones, porque el hijo recibe la naturaleza de el padre. No solamente eso, sino que también el hijo imita a su padre, imita a su madre. Nosotros inculcamos en sus vidas el comportamiento. Y de la misma manera, nosotros como hijos de Dios tenemos que aprender a ser imitadores de Dios. Esa es la motivación que tengo para yo imitarlo. Él es mi padre. Y como padre que es, entonces yo tengo la naturaleza de Dios en mi vida y tengo que ahora buscar yo seguir su ejemplo. Algo que dijimos acerca del ser hijos de Dios es que somos hijos de Dios por adopción, o sea que Dios nos adoptó en su familia, y también por nacimiento, o sea que nacimos de nuevo a través del Espíritu Santo. Pero no solamente somos hijos de Dios, mira lo que Pablo dice ahí en el verso 1, dice que somos hijos amados, somos hijos amados. Qué preciosa esa palabra ahí.
Él nos ha amado eternamente, hablamos. O sea que no ha habido un momento en el tiempo y en la historia en el cual Dios no me ha amado. O sea que Dios me amó desde la eternidad hasta la eternidad. Es un amor eterno que tiene por nosotros. Dios nos ama también a pesar de nuestra condición. Cuando Dios escogió amarme, no era que yo era tan santo y bueno que Él no pudo resistirse y decir, tengo que amar a Josué porque es que mira qué bueno es ese muchacho. No, mi amado hermano, a pesar de mi condición pecaminosa, Dios escogió amarme. Así que decimos que el amor de Dios no está basado en la emoción, sino está basado en la voluntad de Dios. ¿Okay? La voluntad de Dios. Dios por su voluntad escogió amarnos. Cuando alguien le pregunte esa pregunta, ¿y por qué Dios nos ama? Porque Él quiso. Porque Él quiso. No hay otra respuesta. No es que me ama porque yo soy tan valioso y tan bueno. No es que me ama porque yo tengo tanto valor en mí mismo. Es como si Dios necesitara al hombre. Yo recuerdo en una ocasión, escuchaba a un predicador en un servicio de jóvenes, años atrás. Y él le decía a la multitud de jóvenes que estaban ahí, que Dios nos creó a nosotros, porque Dios necesitaba, Dios añoraba tener comunión con nosotros. Entonces, Dios necesita del hombre. Si ese es el caso, entonces Dios depende del hombre y Él no es autoexistente y autosuficiente. Dios no nos necesita, a ninguno de nosotros Dios nos necesita. Él siempre sigue siendo Dios y será Dios eternamente. No necesita del hombre para ser Dios. Ahora, entonces, ¿por qué nos amó? Porque Él quiso amarnos. No hay otra manera de contestar. Por su voluntad. Eso es un resumen de 3 minutos del mensaje de la semana pasada. Nosotros hemos sido llamados de manera mandatoria a ser imitadores de Dios. Y la forma o la motivación, debo decir, para ser unos imitadores de Dios es que Él es nuestro Padre. Somos sus hijos y como dice ahí Pablo, somos sus hijos amados. Ahora, la pregunta que queda por delante es cómo nosotros podemos ser buenos imitadores de Dios. Ahí fue que nos quedamos la semana pasada. ¿Cómo se demuestra esto en nuestras vidas? ¿Cómo de manera práctica nosotros podemos ahora cumplir con el mandato de ser buenos imitadores de Dios? Y la respuesta se resume en una palabra, y es la palabra andar, andar. Cuando la Biblia habla de andar, no está hablando del andar físico suyo, sino que está hablando del patrón y el modo de su vida. Y aquí en esta porción, desde el verso número 2 hasta el final, hasta el verso número 21, si no me equivoco, ¿sí? El verso 21, Pablo está dándonos a nosotros una serie de mandatos y podemos resumir cada uno de ellos con esa palabra, andar. Nos dice que debemos andar en amor, eso es lo que vamos a hablar en esta mañana, andar en amor, verso número 2. En el verso número 8, él dice que tenemos que andar en la luz. Tenemos que andar en la luz. Verso 8 dice, andad como hijos de luz. Eso va a ser más adelante. Ese es otro mensaje, no es de hoy. Pero es para que vamos viendo de manera general por dónde es que vamos. Otra cosa que él nos dice es que debemos andar sabiamente. Debemos andar sabiamente. Verso 15 dice, por tanto, tened cuidado como andáis, no como insensatos, sino como sabios. No como insensatos, sino como sabios. Tenemos que andar sabiamente. Y la última cosa, él nos dice que tenemos que aprender a andar en el Espíritu. Tenemos que andar en el Espíritu. El verso 18, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, sino sed llenos del Espíritu. Sed llenos del Espíritu. Yo sé que les dije a ustedes la semana pasada que aparentemente aquí no aparece la palabra andar en el Espíritu en ese verso, y yo lo entiendo. Pero si entendemos bien lo que ser llenos del Espíritu es, entonces podemos entender bien por qué es que digo que debemos aprender a andar en el Espíritu. Porque el ser lleno del Espíritu no es una experiencia estática en la cual yo recibo un choque de energía para sentirme más elevado. El ser lleno del Espíritu es mi constante sumisión al Espíritu Santo, dejando que Él guíe mis pasos. Así que yo puedo decir, tenemos que aprender a andar en el Espíritu. Pero esos son otros mensajes para otros días. Pero eso es para que vean por dónde es que vamos. En esta mañana vamos a ver el primero de esos 4 mandatos, andar en amor.
Leamos los versos 2 al 7 para que los tengamos en nuestra mente. Y andar en amor, así como también Cristo os amó y se dio a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios como fragante aroma. Pero que la inmoralidad y toda impureza o avaricia ni siquiera se mencionen en vosotros, como corresponde a los santos. Ni obscenidades, ni necedades, ni groserías que no son apropiadas, sino más bien acciones de gracias. Porque con certeza sabéis esto, que ningún inmoral, impuro o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Que nadie os engañe con palabras vanas, pues por causa de estas cosas la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Por tanto, no seáis partícipes con ellos. Vamos a romper estos versos de la siguiente manera. El primer punto, para andar en amor. Ahí está el mandato, andar en amor. Y una vez más dije, cuando hablamos de andar, lo que estamos hablando es del patrón. Estamos hablando de nuestra forma de guiarnos, nuestra forma de actuar, nuestra forma de ser. Eso es lo que la palabra andar quiere decir. El mandato es andar en amor. Pero encontramos primeramente aquí que Pablo nos da, después de darnos el mandato, nos da el patrón. Ese es el primer punto, el patrón a seguir. Mira el patrón a seguir. Jesús es el patrón a seguir. Cristo es el patrón a seguir. ¿Sabe que una de las maneras, yo no sé ustedes, pero cuando yo era pequeño, una de las maneras que muchos niños aprenden a dibujar es trazando, poniendo el dibujo y un papel encima, y comienzan, en Puerto Rico lo decimos calqueando, o trazando, ¿verdad? Y comienzan a ver el patrón que está debajo, y comienzan a dibujar encima del patrón. Y entre más cuidadoso y más atención presta el niño, más igual o más similar va a ser su dibujo al original. Y de cierta manera es lo mismo nosotros con el Señor. Él es nuestro patrón a seguir y nosotros tenemos que aprender a observarlo Él y a dibujar el patrón de nuestra vida siguiendo lo que Él ya ha puesto delante de nosotros. Si somos cuidadosos y si prestamos atención, entonces el dibujo de nuestra vida va a llegar a ser tan igual que el original, que es Señor Jesús. Así que entendemos que Jesucristo entonces es el patrón perfecto de todo lo que nosotros estamos supuestos a hacer. ¿Usted quiere saber cómo usted debe ser? Mire a Cristo, Él es el patrón. Y es por eso que la palabra nos llama a nosotros a que aprendamos de Él. Que lo miremos a Él, que lo imitemos a Él, que sigamos a Cristo. Si alguno quiere venir en pos de mí, nieguese a su mismo, tome su cruz y sígame. Andemos detrás del Maestro. Sigamos las pisadas de nuestro Maestro. ¿Sabe que una de las cosas que los griegos hacían especialmente? Los griegos le daban mucha importancia a la sabiduría, a la inteligencia, al estudio, a la filosofía. Y los maestros griegos, una de las cosas que ellos hacían eran que se llevaban a su grupo de estudiantes y andando a veces por la ciudad o el campo y les enseñaban a ellos dentro de ese contexto. Y los estudiantes iban siguiendo al maestro y escuchaban al maestro hablar y escuchaban al maestro explicar las cosas. Y ellos iban viendo cómo el maestro hablaba, cómo el maestro se comportaba, cómo el maestro pensaba, cómo él actuaba, y ellos aprendían de esa manera de él. Nosotros igual tenemos que aprender de Jesucristo. Andar detrás de Él, observándolo a Él, escuchándolo a Él y siguiendo el patrón que Él nos ha dado. De la misma manera, escuche bien esto, de la misma manera en que nosotros debemos perdonar porque Cristo nos perdonó, debemos amar porque Cristo también nos amó. Y eso es el punto que Pablo hace aquí. Si usted regresa al capítulo anterior, el capítulo número 4, y mira el verso número 32, allí dice: sed más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, así como también Dios os perdonó en Cristo. El patrón de perdón que nosotros debemos practicar es Cristo. Porque Él me perdonó, yo también debo aprender a perdonar. Y ahora sigue esa misma línea de pensamiento. Ahora, porque Él me amó, yo también debo aprender a amar. Yo quiero que usted observe conmigo. Dice Pablo, así también como Cristo os amó. Yo quiero que pensemos un segundo, ¿cómo es que Cristo nos amó? ¿Cómo es que Cristo nos amó? Tengo que aprender a comprender, a entender, a asimilar el amor de Cristo para yo poder imitar su amor. Y podemos decir quizás muchísimas cosas podemos decir, ¿verdad? Pero cuestión de tiempo solamente escogí 3.
Número uno, Cristo nos amó a nosotros voluntariamente. Él nos amó voluntariamente. Mientras que Jesús se entregó a sí mismo en obediencia al Padre, lo hizo de manera voluntaria. No lo hizo en contra de su voluntad y tampoco de mala gana, sino que se humilló y voluntariamente se entregó. ¿Okay? Los que son padres aquí quizás se van a familiarizar o identificar con lo que voy a decir. ¿Cuántas veces nosotros pedimos que nuestros hijos hagan cosas y tenemos que poner el pie en el piso? Avanza y hazlo. Y el niño va enojado, zapateando. Y hace lo que usted le dijo porque usted lo obligó a hacerlo. No lo hizo voluntariamente, sino que lo hizo obligatoriamente, ¿no? Mandatoriamente. Ay, no me quedó remedio porque papi dijo que no lo hacía, me daba un fuetazo, o me castigaba, o me quitaba el Xbox, que esa es una de las cosas de hoy día, ¿verdad? Me quitó el televisor. Cristo no fue así. Cristo actuó de manera voluntaria. Fue un amor dado y decidido por sí mismo. ¿Se recuerdan allá en el libro de Juan, el Evangelio de Juan, cuando estuvimos en los últimos años discutiéndolo? Estábamos en el capítulo número 10 de Juan, donde Cristo habla del buen pastor. Y él dice, yo soy el buen pastor. Y él dice, el buen pastor, su vida da por las ovejas. Ve ahí cómo es, él habla de este aspecto voluntario. Él se entrega hasta el punto de darse completamente. Nadie lo obliga. Él es el buen pastor. Y que su amor por nosotros, amados hermanos, fue un amor voluntario. Amor voluntario. ¿Okay? Él decidió amar. Y decidió amar, ¿sabe qué? Decidió amarnos a pesar de los pecadores, a pesar de los malvados y merecedores de castigo que nosotros éramos. Y aquí es una de las distinciones, y vamos a hacerlo ya mismo, hablar un poquito más de eso, pero una de las distinciones entre el amor divino y el amor pecaminoso del hombre, en donde Dios ama a pesar de la maldad. Nosotros medimos a ver si vale la pena o no amar a la persona. Calculamos el amor. Pesamos a ver, ¿me es conveniente o no? Cristo no nos amó de esa manera, sino que Él voluntariamente nos amó a pesar de nuestra condición. Lo otro, Cristo nos amó a nosotros sacrificadamente. Nos amó sacrificadamente. ¿Hasta qué punto estuvo dispuesto Él ir? ¿Hubo algo que Él retuvo? ¿Hubo algo que Él no entregó? No, mi hermano, Él no dejó nada en reserva, sino que entregó todo lo que podía y todo lo que tenía para entregar. Lo dio completamente todo. Puso todo en la línea. Hasta el punto de la muerte y muerte de cruz. Aprendamos entonces a amar como el Señor Jesús. Él amó de manera sacrificada. Se entregó total y completamente. Y nosotros lo vemos, esto es axiomático, ¿verdad? Eso es autoevidente. Cuando leemos la Escritura y vemos cómo Cristo se sometió al castigo de la cruz. Un sacrificio grande que Él hizo, no solamente físicamente, sino también espiritualmente. Él sufrió allí en la cruz el sacrificio y el castigo que nosotros estábamos supuestos a sufrir. Mira lo que dice el verso 2 una vez más entonces. Andar amor, así como también Cristo nos amó. Mira lo que dice, y se dio a sí mismo por nosotros ofrenda y sacrificio a Dios. Una ofrenda y sacrificio a Dios. Él nos amó hasta el punto de dejar su gloria junto con el Padre, descender y asumir la posición de hombre. Y yo no sé si usted lo ha pensado de esta manera, pero el sufrimiento de Jesús no comenzó en el Getsemaní y culminó en la cruz. El sufrimiento de Jesús comenzó en el momento en que fue encarnado. Porque siendo Dios, no escatimó ser igual a Dios, sino que se entregó a sí mismo y tomó la posición de hombre. Tomó la posición de criatura. Así que su humillación no fue allí cuando lo arrestaron. Su humillación comenzó desde el momento de la concepción en el vientre de María. Porque siendo el creador de todas las cosas, entregó todas las cosas
dejó su gloria para hacerse como tú y como yo. Y asumir y vestirse de carne. El verbo, dice Juan, el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Así que Él nos amó de manera sacrificada. Y lo otro, Él nos amó de manera perfecta. Él nos amó perfectamente, nos amó perfectamente. Mira cómo Pablo describe el sacrificio de Jesús por nosotros. Ahí al final del verso número dice, como fragante aroma. Como fragante aroma. Y yo sé que quizás usted está pensando, pastor, ¿cómo usted va de fragante aroma a perfecto? No veo la conexión, déjeme explicarse, se lo digo ahora. El hecho de que Pablo describe el sacrificio de Jesús como uno de fragante aroma para Dios, apunta, escuche bien, a la perfección. Apunta a la perfección del amor y del sacrificio de Jesús. Fue un sacrificio perfecto, fue un amor perfecto. Sépase lo siguiente. Dios solo acepta como ofrenda delante de sí aquello que es perfecto. Dios no acepta nada menos de lo perfecto. Él tiene un estándar, Dios tiene un estándar para que se cumpla su ofrenda, para que se cumpla el requisito divino. Lo tenemos desde el principio. Allá vemos a un Caín y a un Abel. Uno trajo la ofrenda, el otro trajo la ofrenda, uno la recibe, el otro no la recibe. Uno la dio como Dios quería que la diera, el otro no. Sabemos el resto de la historia. ¿Okay? Si usted examina el Antiguo Testamento, usted va a ver que Dios le dio leyes, reglamentos y requisitos al pueblo de Israel para que ellos las siguieran, para que pudieran cumplir con la adoración a Dios tal y como Dios quería que se cumpliese. Las ofrendas tenían que cumplir con ciertos sacrificios. Los corderos, por ejemplo, tenían que ser sin mancha. Los sacerdotes que estaban a cargo de las ofrendas tenían que estar separados para el servicio a Dios, etcétera, etcétera. Usted puede ver cómo Dios demandó que todo su servicio en el Antiguo Testamento fuese con una calidad especial, una perfección. Y aunque las ofrendas del Antiguo Testamento no eran 100% perfectas en el sentido de que no podían de una vez y para siempre lavar y perdonar el pecado, por eso es que Cristo tuvo que venir. Por eso es que tenían que todos los años matar otro cordero y derramar más sangre y traer más ofrendas todo el tiempo, sin parar. Aunque sus ofrendas no eran 100% perfectas, tenían que ser ofrecidas cada año, mi amado hermano, de una manera de calidad. Y Dios tenía una expectativa muy alta de las ofrendas y de los sacrificios que tenían que ser traídos delante de Él. Hasta el punto que cuando el pecado en el pueblo de Israel comenzó a multiplicarse, Dios dice en el libro de Isaías que le abominaban, les apestaban las ofrendas del pueblo. Literalmente le daban asco a Dios, porque el pueblo, en vez de traer la ofrenda a Dios con un corazón limpio y puro, había pecado en medio del pueblo y sus ofrendas ahora no servían para nada. Si usted lee el libro de Isaías capítulo 1 verso 10 en adelante, déjeme leérselo para que lo vean. Oír la palabra del Señor, gobernantes de Sodoma, escuchar la instrucción de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. Te dice, para ahí está hablando la Sodoma y Gomorra. ¿Por qué dice eso? Porque si usted lee el contexto, Dios le ha dicho a Israel, ustedes, su pecado es tan grave como el de Sodoma y de Gomorra. Y aquí Dios, en vez de decirle por lo mismo a Israel, les está diciendo, ustedes son Sodoma y Gomorra. ¿Ok? Lo que Dios está haciendo en contra de ellos, para que entendieran la gravedad de su pecado. ¿Qué es para mí la abundancia de vuestros sacrificios? Dice el Señor. Harto estoy de los holocaustos de carneros y de cebo de ganado cebado y la sangre de novillos, corderos y machos cabríos no me complace. Cuando venís a presentaros delante de mí, ¿quién demanda esto de vosotros que pisoteéis mis atrios? No traigáis vuestras vanas ofrendas al incienso, me es abominación. Luna nueva y día de reposo, el convocar asambleas, no tolero iniquidad ni asamblea solemne. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas señaladas las aborrece mi alma. Se han vuelto una carga para mí. Estoy cansado de soportarlas. Y cuando extendáis vuestras manos, esconderé mis ojos de vosotros. Sí, aunque multipliquéis las oraciones, no escucharé. Vuestras manos están llenas de sangre. Note cómo Dios dice, me abomina la ofrenda del pueblo por causa de la imperfección, causa del pecado, causa de la mancha que había en medio de su pueblo. Isaías
habla de eso. Ya no estaba trayéndose la ofrenda como Dios quería que se trayese la ofrenda, con la calidad que Él demandaba, con la perfección que Él demandaba. Y por tal razón, Dios le dice, estoy cansado de tus ofrendas. ¿Ve? Ahora, no fue así con Jesús. La ofrenda de Jesús no fue así. El amor que Él derramó en el Calvario fue perfecto. Un sacrificio sin mancha, un sacrificio sin pecado, un sacrificio sin iniquidad, perfecto en todo el sentido de la palabra. Y por tal razón ahora Pablo puede decir que la ofrenda y el sacrificio de Cristo a Dios, mira cómo lo describe, fue de fragante aroma. ¿Ve? Ahora Dios mira la ofrenda del Hijo, Dios mira el sacrificio del Hijo y dice, qué hermoso, qué precioso, qué rico huele. La recibo como una ofrenda de fragante aroma. Porque era una ofrenda perfecta. Era un sacrificio perfecto. Tal y como Dios lo quería. Y mire la perfección del sacrificio de Jesucristo, que solamente tuvo que hacerse una vez. Para siempre. Una vez. Para siempre. No se necesitó 2 o 3 o constantes sacrificios como eran en el Antiguo Testamento hechos, sino que Cristo se ofreció a sí mismo una vez para siempre, porque su sacrificio fue perfecto. Ahora, atemos todo esto que he dicho. Cristo es el patrón del amor que nosotros debemos aprender a exhibir en nuestra vida. Andar en amor como Cristo nos amó y se entregó, ¿verdad? Fue una ofrenda y sacrificio perfecta a Dios, por eso es que fue una ofrenda de fragante aroma a Dios. Así que tenemos que aprender lo que dije, a amar voluntariamente, a amar sacrificadamente y a amar perfectamente. Porque así fue que Cristo nos amó a nosotros. Así fue que Cristo nos amó a nosotros. ¿Okay? Ahora, Pablo, hay una aparente desviación, debo decir. Como que se desvía del tema del amor. Y en el verso número 3 en adelante, él comienza como que a cambiar el tema. Y usted va a darse cuenta que dice inmoralidad, impureza, avaricia, obscenidades, necedades, grosería y todas esas otras cosas. Y comienza a él a hablar acerca del castigo que se reciben estas personas. Y usted dice, pero Pablo, nos acabas de hablar de andar en amor. ¿Y cómo es que nos cambiaste el tema? No es que nos cambió el tema, va bien. Va bien. Porque escuche bien esto, todo lo que Dios hace perfectamente, el diablo y el mundo buscan replicarlo de manera imperfecta. Lo corrompe, lo daña, lo contamina. Todo lo que Dios hace de manera perfecta, el diablo y el mundo buscan contaminarlo y tener su propia versión corrompida de eso. Dios nos ama y el amor de Dios, el amor ágape de Dios, es un amor perfecto y como ya hablamos, voluntario, sacrificado, etcétera, etcétera. Pero ¿cuál es la versión de amor del mundo? Y aquí es donde por esto que Pablo introduce ahora esto. Porque él quiere que nosotros aprendamos a ver el contraste entre el amor de Dios, que está bien claramente representado en Jesucristo por su sacrificio en la cruz, y lo que el mundo dice que es amor. Veamos la corrupción, o podemos decir la perversión. El segundo punto, la perversión del amor. Como dije, todo lo que Dios establece, Satanás trata de falsificarlo. Donde Dios establece el amor verdadero, Satanás busca producir amor falso. ¿Qué es lo que caracteriza entonces al amor falso? Mientras que por un lado el amor de Dios es piadoso, es desinteresado, es perdonador, es sacrificado. El amor del mundo, el amor pecaminoso que distingue a los hijos de desobediencia, es un amor lujurioso, es un amor autoindulgente, es un amor egoísta. Claramente lo vemos entonces ahí en el verso 3 y 4. Mira lo que dice: la inmoralidad, la impureza y la avaricia no se mencionen entre vosotros como corresponde a los santos, ni obscenidades, ni necedades, ni groserías que no son apropiadas. ¿Ve el contraste? ¿Ve la perversión? ¿Ve? El amor pecaminoso ama porque el objeto del amor es atractivo, es agradable, es placentero, es satisfactorio, es apreciativo. Ama a cambio de algo.
Ama porque quizás el objeto produce algunos deseos, sentimientos, debo decir, deseados. O puede ser que está buscando un pago o intercambio de algo, de algún bien. Este amor siempre se basa en que lo que estoy diciendo que ama satisfaga mis necesidades, mis deseos, mis expectativas. Si el amor del mundo es recíproco, dando siempre con la esperanza o la expectativa de obtener algo. Hablando de este tipo de amor, Jesús nos dice allá en Mateo 5:46. Si amas a los que te aman, ¿qué recompensa tienes? El amor del mundo ama al que ama al que me hace bien, ama con condiciones. Y muchas veces ama con deseos egocentristas y egoístas. Y es por eso que Pablo identifica el amor del mundo con estas palabras: inmoralidad, impureza y avaricia. Examinémoslas por un segundo. Inmoralidad, la palabra griega, literalmente, la palabra griega es pornea, de donde recibimos la palabra moderna, pornográfico. Y señala a la falta de control y específicamente en el área sexual. La inmoralidad es una referencia a la falta de autocontrol en los deseos sexuales de la persona. La pérdida, podemos decir lo contrario, la pérdida del control. ¿Sabe que el mundo define amor de esa manera? Si me amas, tienes que cumplir, llenar mis deseos. Tienes que hacer lo que yo te digo. Eso se da muchas veces a los jovencitos. Ay, si tú me amas, tienes que hacer esto. No. El muchacho que le dice a la muchacha, si me amas, duerme conmigo, no la está amando a ella, se está amando él a él mismo. Es un amor a sí mismo, un amor egoísta. Y es contrario al amor verdadero de Dios. Es una perversión del amor verdadero. Otra palabra que Pablo utiliza es la impureza. Impureza. Tiene que ver aquí en este caso, es un término general que tiene que ver con la suciedad en la perversión de los pensamientos. Una vez más, la perversión del corazón y de la mente. Ay, que yo la amo tanto o lo amo tanto, pero cuando examinamos el pensamiento vemos que hay impureza. No es amor a la persona, es amor al yo. Y es interesante que ahora Pablo injerta aquí de ir de la inmoralidad y la impureza, que tiene que ver con la expresión de la atracción física, que mucha gente confunde la atracción física con amor. El mundo hoy día confunde amor con atracción física, lo cual no tiene que ver uno con lo otro. Pablo va de hablar de la atracción física, moralidad e impureza, a hablar ahora de avaricia. Y usted dice, pero como que va de un lado a otro. Sí, es que el amor pecaminoso es interesado, es avaro. Yo. La avaricia es inseparable de la impureza. Si toda forma de inmoralidad sexual es una expresión de la voluntad propia, de la gratificación propia, del egocentrismo, es por naturaleza contraria al amor. El amor verdadero es la entrega de sí mismo. Pero ahora la inmoralidad, la impureza no son más forma, no son más nada que otra forma de codicia o de avaricia. Por eso es que puede Pablo ligar la inmoralidad, la impureza y la avaricia, porque ambas cosas son una expresión de la codicia del corazón de la persona, de la avaricia que existe dentro de sí. Nos da tres cosas más que distinguen este tipo de amor pecaminoso, que no debe distinguir el amor de nosotros. Habla de obscenidades, una forma de hablar que es degradante y detestable. Nosotros no debemos hablar. A mí me lastima, me duele, me ofende mucho cuando yo he escuchado a un creyente hablar con un innuendo obsceno en su forma de expresarse, específicamente dentro de esta área de la inmoralidad y la impureza, o hacer referencias con palabras que no deben distinguirnos a nosotros de ninguna manera.
Las obscenidades no deben tomar parte en nuestra vida. La otra cosa que Pablo nos dice ahí son las necedades. Las necedades. Ni obscenidades, ni necedades, ni groserías. ¿Qué es necedades? La palabra griega es interesante. La palabra griega es moros. Moros. Y de ahí recibimos la palabra nuestra, morón. ¿Sí? Ríase, le doy permiso que se ría, no hay problema. Sí, no, es cierto. La palabra quiere decir tonto, estúpido. Es una descripción de una forma de hablar que solo le corresponde a alguien que tiene deficiencias intelectuales, que a veces se le llama obscenidad baja o una charla insensata, como una forma de expresarse como el que está borracho, que tiene una boca podrida quizás, en su ebriedad no sabe lo que dice. Baja la palabra, es una bajeza en la forma de hablar, una forma de inmundicia o de suciedad. La otra cosa que dice es groserías. La palabra groserías. Y yo sé que usted dice, pero obscenidad, de grosería como que se atan una a la otra. Bueno, sí, están bien relacionadas. En este caso, la palabra groserías tiene la intención de la palabra o el significado de la palabra es cuando la persona toma cualquier cosa que se dice, por más inocente que sea, y lo tiene que trastornar en algo malo. Eso es lo que quiere decir. Ese es el sentido que tiene la palabra griega original. ¿Sabe al que siempre está con el doble sentido en la cabeza? Y usted no puede decir nada porque ya la persona inmediatamente, por más inocente que sea lo que te diga, tiene que salir con una obscenidad. Tiene que salir con una grosería, es lo que quiere decir. Una forma de expresar algo que por más que sea inocente, siempre busca lo obsceno y lo sugerente. O hablar de manera, como decimos nosotros, en doble sentido. Es la charla sucia de una persona que usa cada palabra y circunstancia para mostrar su ingenio inmoral. Su corazón está tan lleno de inmoralidad que no puede resistir la tentación de cada vez que algo se dice, tener que contestar algo de manera sucia e inmoral. ¿Sí? Esa es la perversión del amor genuino de Dios. El mundo ha pervertido el amor de Dios y lo ha convertido en una expresión del egocentrismo y de la avaricia y del amor al yo y de buscar la autosatisfacción, la autoindulgencia. Mientras que el amor de Dios es entregado, es sacrificado, es voluntario, es perfecto, es desinteresado. El amor del mundo es todo lo contrario. Y ahora la ordenanza es que ninguna de estas cosas son apropiadas para nosotros los santos, los hijos de Dios. No son apropiadas para nosotros. ¿Qué es lo que es apropiado para nosotros? Mira lo que dice ahí. Lo que es apropiado para nosotros al final del verso número 4 son las acciones de gracias. Acciones de gracias. O sea que el amor de Dios que reina en nuestros corazones nos lleve a actuar con gracia y actuando dando gracias siempre. En vez de una acción egocentrista, egoísta, una forma de pensar inmunda, sucia, inmoral, que nuestra vida sea distinguida por una vida que está constantemente actuando en la gracia y dando gracias. Que sea el agradecimiento en nuestra vida y el amor desinteresado nos reine en nuestros corazones. Ahora, Pablo va de presentarnos la perversión del amor de Dios, a hablarnos acerca del castigo que reciben aquellos que viven en ese estilo de vida. Abrocha ese cinturón. Esta es dura. Con certeza sabéis esto, que ningún inmoral, impuro o avaro, que es idólatra. Es interesante algo ahí, déjame hacer una pausa. Dice, el avaro es idólatra. ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver la avaricia con la idolatría? Porque la avaricia denota o demuestra los ídolos del corazón de la persona. Es un idólatra porque adora sus deseos personales, por eso es avaro. El inmoral, el impuro, el avaro, que es idólatra, dice que ninguno de ellos tiene herencia en el reino de Dios, de Cristo y de Dios. Ninguno de ellos tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Varias cosas que tengo que mencionar de esto. Al final del verso número 6, también dejo decir, por causa de estas cosas, la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Por causa de estas cosas, la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia.
En el verso 5 dice, ninguno de estos tiene herencia en el reino, sino que lo que tienen son la ira de Dios sobre sus vidas. Varias cosas que debo mencionar. Número 1, el castigo es real. El castigo es real. Mucha gente, y Pablo hace mención a esto ahora, lo vamos a ver, piensan que como Dios es tan bueno, muchas personas buscan mostrar a Dios de una manera tan benevolente que le quitan el derecho a Dios de castigar y de expresar su ira. Dios es tan bueno, Él nunca mandaría a nadie al infierno. Dios es tan bueno, Él nunca condenaría a nadie. Dios es tan bueno, no importa lo que tú hagas. Dios siempre, si Dios es una bola de amor, una pelota de amor, Dios. Y nosotros, mucha gente se deja engañar por eso. Y no quieren ver la realidad de que sí hay un castigo que es real. Yo recuerdo en una ocasión, hablaba con una persona, no es creyente, la persona se crió dentro del catolicismo, pero no es creyente. Y en el diálogo con esta persona, la persona se queja de que la gente no saben ser como Jesús, así tan amoroso y tan bueno como Jesús. La expresión venía porque ella estaba en desacuerdo con esta noción del castigo, este mensaje del infierno. Eso, vamos a sacar, olvídate de eso, vamos a sacar eso. Lo más importante es ese amor de Jesucristo. La gente muchas veces romantizan a Jesús de una manera no saludable. Sí, por un lado, sí, Él nos amó de manera sacrificada, pero el punto de que Él se sacrificó por nosotros en amor apunta a la condición pecaminosa nuestra que requirió su sacrificio para perdonarnos. Así que no podemos eliminar en un lado el castigo del amor. Van juntos. Que por amor Él tomó nuestro castigo, ¿verdad? Entonces la persona se quejaba de que muchos cristianos hoy día predican tan fuerte y hablan del infierno y esas cosas. Deberían aprender más de Jesús. A lo cual yo le respondí y la persona no tuvo respuesta. ¿Tú sabes en la Biblia, le dije, cuál es el personaje bíblico que más habló del infierno y del castigo? ¿Quién en toda la Biblia? Además, olvídate del Antiguo Testamento. Vamos al Nuevo Testamento. ¿Quién en el Nuevo Testamento fue la persona que más habló del infierno y del castigo? Y me abrió los ojos así en grande porque no sabía contestar. Le dije, Jesús. Jesús es la persona en la Biblia entera que más habló de estas cosas. No supo qué responder porque su argumento era que todos debemos aprender a ser como Jesús, que ama de manera desinteresada. Claro que sí, amén. Yo digo amén a eso. Pero a la misma vez Jesucristo claramente condenó, juzgó y le dijo a los fariseos, si no os arrepentís de vuestros pecados, moriréis en vuestros pecados, seréis echados afuera a las tinieblas, en donde es el llanto y el crujir de dientes. ¿Ustedes han leído esas porciones? El castigo es real, mis amados hermanos. No busquemos tratar de exaltar el nivel de bondad de Dios hasta el punto de quitarle su santidad y su justicia. Entendemos que su santidad y su justicia van a demandar un castigo sobre el pecado. Yo le he dicho esto a ustedes 1000 veces, que todo pecado cometido en esta vida va a ser pagado. Todo pecado tiene que ser pagado, ya sea por Cristo en la cruz o por una eternidad en el infierno, por la persona pagando su propio pecado. Dios no va a dejar un pecado oculto. Todos van a ser tratados con ellos. Este es el error entonces que cometen los universalistas, que enseñan que Dios, por ser tan bueno, nunca podrá realmente condenar a nadie al infierno. Así que no importa cómo usted vive en esta vida, eventualmente Dios te va a salvar. No importa si usted cree o no cree, el universalismo enseña todos los caminos llevan al cielo, dicen ellos. Así que no importa cuál sea tu fe, o tu práctica, o tu creencia, todos los caminos llevarán a Dios eventualmente. Es un error gravísimo. Claramente la Biblia nos habla de que el castigo sobre el pecador y el pecador es real. ¿Por qué? Mire el próximo punto, porque el pecador no tiene parte con Dios.
El pecador no tiene parte con Dios. Mira ahí el verso número 5. Con certeza sabéis esto. Me encanta como Pablo lo dice. Con certeza sabéis. No hay duda de esto. Con certeza sabéis que ningún inmoral, impuro o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. El pecador no tiene parte con Dios. Yo sé que usted está pensando, ay pastor, pero yo soy pecador. Todos lo somos. ¿Qué es lo que distingue? ¿Qué es lo que nos distingue? La fe en nuestro Señor Jesús nos ha salvado. La fe en nuestro Señor Jesús nos ha libertado. Nuestro pecado, mi amado hermano, fue perdonado. Como leíamos anteriormente en 1 de Pedro, fuimos redimidos, no con cosas perecederas como el oro y como la plata, sino que fuimos redimidos con algo que dura para siempre, la sangre del Hijo de Dios. Claro, somos todos pecadores y estábamos todos condenados, pero Dios nos rescató a través de su Hijo. Ahora, todos aquellos cuyo patrón de vida sea un patrón de inmoralidad habitual, de impureza, de avaricia, todos ellos no pueden tener parte en el reino de Dios. No pueden pertenecer a Dios. No le pertenecen a Él porque viven una vida y demuestran con su vida que su patrón es contrario a todo lo que Dios es. A su santidad, a su justicia, su amor, etcétera, etcétera. Sus vidas son contrarias a la persona y la obra de Dios y de su Hijo Jesucristo. Y por tal razón ninguna de estas personas pueden pertenecerle a Dios. Y eventualmente serán condenados, como dice ahí el final del verso número 6. Que por estas cosas, o sea, ¿qué cosas? Su vida de pecado, las cosas que distinguen a los hijos de desobediencia, dice que la ira de Dios viene sobre ellos. La ira de Dios viene sobre ellos. Yo sé que este es un tema que a mucha gente no le gusta hablar, o no es un tema muy popular que digamos, porque no nos gusta hablar mucho de la ira, nos gusta hablar más del amor. Yo recuerdo en una ocasión, yo empecé enseñando aquí, en otro lugar, enseñar acerca de la ira de Dios y me cortaron la clase, no me dejaron terminarla. Parece que no le gusta mucho el tema. Pero no podemos ignorarlo, es claramente una verdad. Y lo último que quiero que observemos ahí, que Pablo nos dice que van a haber personas, siempre van a haber personas que van a buscar contradecir esta verdad. Contradecir la verdad de que un patrón de vida constantemente pecaminoso va a llevar a la perdición. Siempre va a haber quien se levante y quien diga, no. Mira el verso 6, que nadie os engañe con palabras vanas. Ahí está el punto. Siempre va a haber alguien que va a venir con palabras vanas a buscar engañarnos, a cambiar el lema, a cambiar el mensaje y decirnos, no, es que Dios es tanto amor, Él nunca va a condenar a nadie. Dios es tan buenote que no hay manera en que Él pueda castigar a una persona al infierno. Siempre va a haber personas que van a enseñar tal cosa. Y mira cómo Pablo lo describe a estas personas. Tienen palabras vanas. La gente siempre tratará de negar esta realidad, pero Pablo aquí nos advierte que no los escuchemos. Que nadie nos engañe a nosotros con palabras vacías o vanas, diciéndonos que el pecado es tolerable y que Dios no excluirá a los pecadores impenitentes y sin arrepentimiento de su reino. Esas palabras son palabras vacías que están llenas de errores, de provista de verdad y por tanto son palabras engañosas. Todo aquel que diga tal cosa no ha conocido el Evangelio de Jesucristo. Y cerramos con el último punto, la amonestación. Este es bien rápido, la amonestación final de Pablo. Mira la amonestación final de Pablo. Verso número 7. Por tanto, no seáis partícipes con ellos. No seáis partícipes con ellos. Una advertencia final de Pablo. Cuidémonos de no participar en las obras de las tinieblas. Cuidémonos de no participar en las obras de la inmoralidad, de la inmundicia, de la avaricia. No nos unamos al mundo en su maldad. No nos asociemos con ellos en la maldad y en la práctica de la misma. Seamos compañeros de justicia con Cristo Jesús. No imitemos al mundo, sino que seamos buenos imitadores de Dios como hijos amados, que es el punto del verso 1. Cuando dice no participéis con ellos, no está queriendo decir que yo no tenga alguna persona en mi vida
con la cual tengo relaciones de amistad o familiares que no sirven al Señor, porque es la realidad de todos nosotros. Todos nosotros tenemos gente en nuestra vida que no conocen a Dios. Todos nosotros tenemos gente en nuestra vida que siguen este patrón de pecado. Es imposible evitarlo. Imposible evitarlo. No está queriendo decir, cógete, métete dentro de una burbuja y desaparécete de este mundo y no hables con nadie, no tengas una relación de amistad con nadie, no te envuelvas con nadie, porque si no te vas a contaminar. No es lo que está queriendo decir. Mira lo que dice, no seáis partícipes. Esa es la palabra que describe el mandamiento. Y no seáis partícipes. ¿Qué es ser partícipe? Es participar literalmente, tomar acción dentro del pecado. Compartirlo, actuar, hacerlo junto con la persona, ser parte de y promover esa vida de pecado. No seamos partícipes con ellos. ¿Ok? Si nos comportamos como los hijos de desobediencia, entonces no estamos imitando a Dios. Y si no estamos imitando a Dios, entonces no estamos andando en amor. No seamos partícipes, o sea, no tomemos parte con ellos. No practiquemos el pecado. No actuemos dentro de ese patrón de vida, de inmoralidad, de impureza, de avaricia, de obscenidades, de necedades, de groserías, que nunca son apropiadas para los hijos de Dios, que no corresponde para nosotros que somos los santos de Dios, sino que debemos aprender a andar en amor como Cristo nos amó a nosotros, que el amor de Dios, que es un amor entregado y sacrificado, que es un amor voluntario y perfecto, que es un amor desinteresado y no avaro, sino que se da y se entrega a sí mismo, sea lo que nos distinga a nosotros en nuestra forma de andar. No el egoísmo, el egocentrismo, la avaricia, la inmoralidad, la inmundicia y todas las cosas, mi amado hermano, que describen la perversión que el mundo conoce como amor, sino que nuestro amor sea santo y puro para Dios, para nuestros hermanos y para todas las personas que están a nuestro alrededor. Porque eso no corresponde a los hijos de Dios. ¿Podemos decir amén a esto? Amén. Gracias te damos, Dios, por tu palabra que en esta mañana hemos examinado. Gracias te damos, oh Dios, por la verdad que ha sido claramente expuesta sobre nosotros, oh Dios. Que ha sido claramente expuesta delante de nosotros, oh Dios. Gracias, Señor, por en esta mañana retarnos, por en esta mañana llamarnos a que aprendamos a amar de manera verdadera, que sigamos el patrón de amor que claramente Cristo nos dejó, que nuestro amor sea desinteresado, que sea entregado, que no sea egoísta, sino que sea voluntario, a pesar de las deficiencias de los demás, que aprendamos a amar, que aprendamos, Señor, a amar de esta manera completamente pura y perfecta. Enséñanos, Señor, a amar así. Enséñanos a no seguir el patrón del mundo, que es uno lleno de inmoralidad, de impureza, de avaricia y de obscenidad y de necedad. Enséñanos a no seguir, oh Dios, ese patrón. Enséñanos a separarnos, Señor, en nuestra práctica, en nuestra vida, Señor. Que seamos distintos, diferentes, santos para ti, Dios. Enséñanos, Señor, a andar en el camino de Cristo y que podamos ser buenos imitadores tuyos. Y que seamos distinguidos por ser hijos amados que obedecen a su Padre Celestial. Y que el amor ágape tuyo sea manifiesto sobre nuestras vidas. Por Jesús, tu amadísimo Hijo, oramos, pedimos estas cosas. Amén y amén.